que la clínica se va a cortar a las 11 para el grupo de la mañana y para el grupo de la tarde tienen autorización para entrar a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Entonces les queda un rato para ir a almorzar y todo y después irse. Así que estamos tiquitaca. ¿Ya? Les voy a mandar de todas maneras escrito. Y lo otro me dijeron que van a tomar la asistencia con los códigos QR, que tienen que, una vez allá, con un código QR con su mail institucional. ¿Ya? Y es a las 11:30. Se los voy a poner de todas maneras, se los tienen que haber avisado porque en realidad están como súper interesados en que participe la mayor cantidad de gente posible. Es una actividad transdisciplinar. Así que, y acuérdense que por ser la primera vez, por única vez, van a recibir además sus tacimitas de regalo para la prueba, ¿ya? Y en total, si responden las preguntas y además van, son 0,5 para una prueba, es harto, ¿ya? Son las 11:05 en virtud del tiempo. Vamos a partir. Hoy día la clase tiene una parte sincrónica y una parte asincrónica, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a estar la primera mitad acá con el doctor que va a hacer la clase y luego la segunda parte de la clase es asincrónica, así que se las voy a liberar en los módulos para que la puedan ver por su cuenta en la casa. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta dónde vamos, alguna consulta, No, todo bien. ¿no? Ya, súper. Entonces vamos a empezar con la clase. El doctor Rueda va a hablarles hoy día, ¿ya? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con lo que es el tema relacionado con identificación. Ya la semana pasada estuvimos viendo con la doctora lo que era la identificación general. Hoy vamos a ir un poco más allá y vamos al campo donde nosotros actuamos, a los dientes. Así que permítame un segundo. Tin, 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 tin. Con esta, si no me equivoco. Ahí están viendo. Sí, Sí, perfecto. Bueno, entonces la clase de hoy trata sobre lo que es la identificación odontológica. Antes vamos a hacer una pequeña definición de qué es la odontología forense, donde se enmarca este concepto de identificación odontológica. La odontología forense es la rama de la odontología que estudia todas las estructuras dentales y los anexos a estas, tejidos blandos, tejidos duros, tomándolo como elementos de prueba para poder realizar un peritaje con base en todas estas evidencias que pueda ofrecer el sistema estomatognático como ayuda a la administración de justicia. Todo esto puede verse en identificación de trauma, estimación de edad, identificación de personas. Entonces, el área del sistema estomatognático es totalmente amplia para lo que nosotros queremos y podemos hacer dentro de la odontología forense. Entonces, como su nombre lo indica, la identificación que nosotros vamos a lograr a partir de la odontología forense va a ser de tipo fehaciente. Ya lo vamos a entrar a ver por qué es eso. Entonces, sabemos que la identificación como tal, perdón, es la acción y el efecto de identificar o identificar a alguien dentro de un grupo, dentro de un universo, ¿sí? Esta se logra, como su nombre lo indica, identificando todas estas características individualizantes que hacen única a una persona. En un grupo de personas, como por ejemplo vemos aquí, podemos compartir muchísimos rasgos, muchísimas características, pero solo
Unas van a ser menos comunes o van a ser menos repetidas dentro de un grupo poblacional. Y a medida que estas características se va diferenciando más la una de la otra, vamos nosotros logrando individualizar a las personas dentro de un grupo humano, lo que nos permite a nosotros poder asignar una identidad única e irrefutable a cada individuo. Dentro de estas maneras que nosotros vamos a cometer para poder hacer la identificación, podemos tener diferentes tipos, pero hay dos grandes tipos de metodologías para poder lograrlo. Son los comparativos y los reconstructivos. ¿Cuáles creen ustedes que serían los más comunes? ¿Qué tipo de metodología de identificación es la más común? No cuál método, sino dentro de estos dos grupos, ¿cuál es el más común? El reconstructivo. No, el comparativo. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos saber quién es alguien, yo tengo que tener un antecedente para poder comparar con lo que tengo actualmente y poder emitir un juicio si es esa persona o no. El reconstructivo me va a llevar a mí a, con cierta información, poderle dar forma tal vez a una cara o a una personalidad o a alguna figura, pero no fehacientemente como lo hacen los métodos comparativos. Entonces, dentro de estas mismas metodologías, en la identificación odontológica la vamos a clasificar en el lado de fehaciente. Fehaciente que significa que no tiene lugar a duda. Y en ello están la dactiloscopia que veíamos la semana pasada con la doctora, la odontología y el DNA. Si nos vamos a definición pura de fehaciente, el DNA no clasificaría ahí, pero es imposible que haya dos personas con el mismo DNA, así que no hay ningún problema en eso. Y la otra clase de identificación que hay es la indiciaria, la que podemos nosotros, como venimos viendo en características que veamos en la información que recogemos en la autopsia o todo lo que nos dijo la doctora, va por la biografía de la persona, las señales particulares, las prendas, los objetos personales, tatuajes, que un tatuaje me puede dar la incidencia de que puede ser una persona, pero un tatuaje me puede decir qué es esa persona. No. Inicialmente podríamos decir que no, pero hay una cantidad de factores que me pueden llevar a mí a ver que ese tatuaje que pueda tener una persona sea altamente individualizante y que nadie más lo tenga, ¿sí? Si nosotros hablamos que el tatuaje, como hablábamos esa vez, es una rosa, ¿cuántas personas no tienen una rosa tatuada en el hombro izquierdo, por ejemplo? Pero si ese tatuaje, en lugar de una rosa, es un hombre Vitruvio tatuado en el hombro izquierdo, me va a reducir el universo. Pero si en lugar de eso lo que tiene es eh, una operación matemática, va a hacerse mucho más individualizante que lo que podemos creer. Entonces podemos llegar a identificar a una persona fehacientemente sumando ciertas características indiciarias para lograr su identificación. Antiguamente, si no tenías una identificación fehaciente, ahí quedaba el caso. Pero a través del tiempo se ha dado uno cuenta que con una sumatoria de diferentes características indiciarias, puedo llegar yo al convencimiento que es de la persona que estamos tratando. ¿Queda claro ese concepto? Ya. Entonces,
La identificación es un proceso de individualización de un individuo, ¿sí? Valga la redundancia, en la cual nosotros vamos a estar pendientes de recoger un perfil biológico de una persona, patologías que pueda tener esa persona, traumas que puedan haber tenido, el momento de la muerte y los eventos perimortem que me puedan dar luces para ver si es de la persona que estoy buscando, es esa que tengo ahí. Pregunta, ¿a toda persona le puedo hacer un proceso de identificación o solo a los fallecidos? A todos. Exactamente, a todos. Todos somos sujetos susceptibles de identificación, partiendo porque, como decía la doctora la vez pasada, desde que nacemos ya tiene nuestra dactilar, ¿sí? Ya cuando vamos a sacar el primer instrumento de identificación, que es el carnet, pasando por las diferentes otras especialidades en las cuales va marcando uno en la vida. Este proceso de identificación siempre va de lo más general a lo más particular, de ir tratando de reducir los universos de acuerdo a donde nosotros nos encontremos o el caso que estemos usando. Es muy diferente la identificación, una filiación por paternidad, que es un tipo de identificación, ¿sí? A la identificación dentro de un universo cerrado de un accidente aéreo o la identificación de personas en un universo abierto en el cual un aluvión se llevó un pueblo. No tiene que ver tanto con la cantidad de víctimas mortales, sino con la cantidad de personas que se busca. Entre más amplio el universo, más difícil puede llegar a ser la identificación. Y vamos a ir subiendo de metodologías para poder lograrlo. Dentro de este contexto, en la odontología utilizamos ciertas sistemáticas que nos van a permitir a nosotros luego interpretar información relevante acerca de las cavidades orales de un paciente. Y estas son las diferentes escrituras, las diferentes maneras de poder nosotros nominar o denotar una pieza dental. Aparte de la FDI y la chilena, ¿conocen alguna otra en cuestión de nomenclatura? Podemos ver aquí un ejemplo de alrededor de 6 nomenclaturas que se han hecho a través del tiempo. Unas han nacido como la terminología anatómica. Esa es una nomenclatura para poder nombrar los dientes por su tipo y ubicación, que es muy usada en algunas otras mm, especialidades como la antropología. Eh, Nomenclaturas como Sigmund y Palmer, que se utilizaron con los cuadrantes de los maxilares y el número del diente, se hacía un cajoncito con el número del diente. Esto fue diseñado porque se podía utilizar con lo que antiguamente, no sé si alguno lo alcanzó a utilizar, una máquina de escribir. Luego cayó en desuso porque en la era de los computadores era muy difícil utilizarlo. También hubo una notación marcada por un más y un menos, más cercada superior, menos cercada inferior, y a la derecha o a la izquierda del número del 1 al 8 iba a denotar de qué pieza estábamos hablando. También se inventa el sistema universal, donde se cuenta del 1 al 32 en sentido de las agujas del reloj continuamente, empezando
cuadrante superior derecho y terminando en el cuadrante inferior derecho. Hay una modificación que ustedes manejan de esta misma en la cual se invierte la mandíbula. Entonces sería del 1 al 32, arriba de derecha a izquierda y abajo de derecha a izquierda. Y el FDI, en el 71, año 71, eh, a un comité de expertos le pide crear una notación, una nomenclatura que se pueda extender universalmente y sea más fácil de utilizar. De ahí nace la que ustedes utilizan en la clínica, pero aquí en Chile, para no confundirse con el sistema chileno, le ponen un punto, que es el dígito 2. Como les decía, el sistema universal se parece mucho al que se utiliza aquí en Chile, pero sabrán ustedes diferenciar si reciben una carta dental en sistema universal o en sistema chileno? ¿Qué debería poder hacérselos diferenciar? ¿Ninguno? Ese no era la forma del orden, que el universal creo que era como en este, o en Claro, pero este. a ti te llega una historia clínica sin nada más con la numeración de los dientes. ¿Cómo puedes tú saber si está en universal o en chileno? Por eso, que creo que el chileno parte como de derecha a izquierda y después vuelve a la derecha y a la izquierda, y el universal es como hacer seguido, o algo así. Claro, Paro, o sea, el universal es de derecha en el sentido de las agujas del reloj, pero por ejemplo, ¿cómo me puedes decir que el diente 24 en una historia clínica está en sistema universal o en sistema chileno? Porque el 24 en el sistema universal es uno y en el sistema chileno es otro. No entiendo esa pregunta porque son distintos, ¿no? No, tiene que haber una indicación en tu historia clínica que te diga qué nomenclatura estás utilizando. Eso es como el músico. El músico va a leer una partitura y si no le dicen en qué clave está, puede errar las notas. Entonces Ay, es ay, importantísimo que ustedes, cuando hacen su historia clínica, digan en qué notación están escribiendo. Si están escribiendo en sistema chileno, en FDI o en sistema universal, o en el sistema que estén utilizando en la parte del mundo donde se encuentren. Porque créanme, no en todos lados utilizan el mismo sistema de nomenclatura. Entonces, eso es muy importante y para nosotros los odontólogos forenses o para cualquier dentista en el momento de hacer una identificación, esa es base primordial para tener una relativa tranquilidad de lo que te estás utilizando, lo estás interpretando correctamente y no vas a dar un resultado errado. Porque el 24 en sistema universal es el incisivo central inferior izquierdo, pero en chileno es el derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo no tengo esa aclaración, puedo confundirme y estar dando una característica que no es real. Y en temporales se utilizan de la A a la T en la misma situación de agujas del reloj. El sistema FDI, que lo manejamos a diario, solo que aquí en Chile se optó por ponerle un punto intermedio para poder diferenciarlo de los otros sistemas que se utilizan. Y esta diferencia del sistema universal que utiliza letras, utiliza los cuadrantes consecutivos para hacer los dientes decidos
del 5 al 8. El sistema chileno también lo utiliza en la US Navy, ¿sí? Y como veíamos, se utiliza de la manera que dijimos, y en los temporales pasa lo mismo, con letras mayúsculas, pero respetando que las dos arcadas van de derecha a izquierda. Entonces, una vez sabiendo eso, la odontología forense se vuelve, o la odontología como tal, se vuelve un método de identificación fehaciente dado a la cantidad de características dentales que nosotros podemos reportar dentro de una cavidad oral. Por ejemplo, pongámonos en el sector de que todos tenemos los 32 dientes. A la simple auscultación, tú vas a poder reportar características de 32 dientes. Aparte de eso, cada diente tiene 5 superficies, ¿ya? Lo cual nos da 160 caras a evaluar, lo que nos abre una cantidad increíble de combinaciones para poder nosotros dar una fórmula dental. Aparte de eso, podemos agregar radiografías donde vamos a encontrar otras características. Vamos a encontrar también intervenciones dentales, llámese restauraciones, que nos van a agregar más características, defectos anatómicos, reparos anatómicos, que nos van a sumar características y características. Y si luego incluimos la zona de las raíces y el hueso alveolar, vamos a sumar múltiples características, los cuales nos va a permitir, básicamente, más o menos, que una persona no sea igual a otra en una proporción de 2.500 millones a uno, lo cual es un número bastante elevado teniendo en cuenta que hay 8.000 millones de personas, lo que nos dejaría que la posibilidad matemática, así empíricamente calculada, de que 4 personas en el mundo compartan la misma fórmula dental, pero las posibilidades de que esas 4 personas se encuentren en el mismo sitio es casi igual a cero. Por eso, si se dan cuenta, la odontología se vuelve fehaciente. Aparte de eso, también podemos ayudarnos radiográficamente del tipo de dentición. Las formas de los senos paranasales son únicos en cada persona. ¿Todos los senos siempre se forman? Ya, de anatomía. ¿Cuáles son los senos que nosotros podemos ver en una radiografía? Por ejemplo, en una panorámica. Parece que esta la va a volver una pregunta de examen. Los frontales En una y los panorámica puedes maxilares, ver, espérate, en una panorámica puedes ver el seno frontal, los maxilares. los maxilares no más, y a veces no completos. Los senos frontales los puedes ver en una anteroposterior o una posterior anterior estricta. Y los senos adenoidales también se pueden ver haciendo una proyección de Batters que nos permiten despejar esa zona del peñasco del temporal y poder observar esos senos. Y estos senos son únicos en cada persona. Los senos frontales, sobre todo, pueden estar o no estar tabicados o no tabicados, o estar en un lado y en el otro no. Debido a esa variabilidad, también son muy importantes para identificar a una persona.
Pero ¿qué necesitamos para nosotros hacer un estudio de este tipo? Información antemortem, porque sin eso no lo podemos llegar a hacer. Entonces, aparte de esto, la odontología también se ve beneficiada por la resistencia al paso del tiempo de las piezas dentales, la variabilidad de sus componentes, el número de piezas, las intervenciones odontológicas, el acceso a la cavidad oral es muy simple y además tiene una ventaja como la dactiloscopia, el costo. Realizar un examen identificatorio de odontología tiene un costo relativamente bajo. Y aquí viene una de las grandes dificultades que tenemos en relación a la confiabilidad. Nosotros, quitando esas dos partes que están ahí, es demasiado confiable la identificación odontológica. ¿Por qué? Porque vamos a depender del trabajo de un colega y vamos a depender de la recuperación de evidencia que puede ser hecha por otro colega o por uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes no hacen bien sus historias clínicas, yo no voy a tener un insumo en la posibilidad de que uno de sus pacientes haya fallecido y yo tenga que identificar. Y ahí estaríamos incurriendo ¿en qué estaríamos incurriendo? ¿Cómo se llama cuando no hacen ustedes un documento público? No me acuerdo. Acuérdense que es un instrumento público y ante la ley eso sería una mala praxis y podrían verse ustedes sancionados por no llevar las historias clínicas de sus pacientes, que es un requisito en el ejercicio profesional. Eso lo vamos a ver más adelante, en verdad, doctora, cuando veamos qué pasa Sí, si no hacemos nuestro trabajo como debe ser. Pero aquí les adelanto algo, y es que sí. si ustedes no hacen esa parte, yo no voy a poder hacer mi otra parte. De hecho, también hay un delito asociado que es cuando se alteran los documentos públicos y se pone la información que no pusieron en su momento después. Eso también está penado. Me parece que hay un caso por ahí de un radiólogo que le metió la información después, escribió después en la ficha algo que se le había olvidado escribir y ese creo que salió condenado por alteración de documentos públicos. Lo Eso es un siento. delito. Sí, claro. Sí, así que nunca, nunca vayan a alterar una historia clínica. Así se vean ustedes apurados. Es preferible pasar un mal rato a que tengan cosas malas luego se les manche el expediente a ustedes. ¿Ya? Entonces, como odontólogos, aparte de no hacer unos buenos eh, historias clínicas, ¿en qué más podemos nosotros incurrir? Le voy a poner un ejemplo. ¿Ven esto? ¿Esto es una historia clínica? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? ¿Eso es un odontograma? ¿Qué es esto? ¿Un odontograma? Ya, hay un odontograma y qué más.
¿Qué otra cosa tenemos ahí? Fechas. ¿Y cómo se llama eso? ¿Qué hacen ustedes después de que atienden un paciente? Lo anotamos. Lo evolucionamos. Ah, muy bien. Muy bien, Constanza. Una evolución, sí, señor. Esto de Amparo muy bien, se evoluciona. También funciona como hoja de evolución. Y esta hoja es muy importante para mí con la información que tiene ahí, porque ¿qué estoy viendo yo? Yo estoy viendo un odontograma, lastimosamente no sé si es de entrada o de salida, con ciertas convenciones que me dan una información a mí. Y veo una hoja de evolución que me está dando otra información con unas fechas y una cronología de cuándo fue realizada cada una, ¿verdad? ¿Entienden ustedes todo lo que dice ahí? Por ejemplo, ¿quién me lee qué dice aquí donde está el cursor, en ese renglón? Muy bien, Ana Luz, te diste cuenta de algo, las abreviaturas. Yo solo puedo utilizar abreviaturas si yo antes hice un pequeño texto donde indique qué significa cada abreviatura, como en el diccionario, como en un libro, donde se van a utilizar abreviaturas y te dicen a ti, AM es igual a amalgama, Como en las o tesis es también. exacto, también como dice la doctora las tesis. Porque si tú no me pones eso, cabe la posibilidad de que yo interprete erróneamente lo que dice ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben, si yo pusiera RC, ¿saben qué diría? Si yo pusiera la sigla RC, ¿qué se les ocurre que puede ser? Resina compuesta. Resina compuesta. Utilizamos resina compuesta y hay resina no compuesta. ¿O será que RC será resina cervical? ¿Quién da más? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo no especifico al inicio de la historia clínica cómo se desarrolla lo que yo estoy escrito, puedo incurrir en errores, porque yo puedo tener una resina compuesta, pero ¿dónde? Si no tiene apellido, ¿dónde? O puedo tener una resina cervical. ¿Se dan cuenta? Puede entrar esa dualidad y puede hacerme incurrir en un error. También que estén incompletos estas evoluciones, ¿sí? Dentro de la misma cronología de lo que se está haciendo. ¿Queda claro eso? Por ejemplo, ustedes que ahora manejan ciertas nomenclaturas, ¿qué significa lo que dice en el diente uno arriba en el odontograma? Fue extraído o que no está. Que fue extraído o se va a extraer, ¿verdad? Porque puede significar, o ausente, puede significar muchas cosas, pero esa ausencia está porque no está en boca y no toma una radiografía y puede estar incluido, o está ausente porque no se formó, o está ausente porque lo extrajeron. ¿Qué apellido le puedo poner? Se dan cuenta que se complejiza en el momento que yo voy viendo ciertas cosas para poder tratar de individualizar a alguien. Porque qué tal que yo ponga ausente, logre tomar unas radiografías y de pronto luego me aparezcan unas radiografías, pero resulta que la persona que tiene la radiografía antemortem tiene un tercer molar incluido. O ni siquiera tenga radiografías yo antiguas, sino que yo lo tomo y aparece incluido. Y nada más tengo esto. ¿Puede ser ella?
Sí, sí puede ser, pero no puedo identificarla. ¿Por qué? Porque no tengo el registro completo. Entonces, me va a tocar saltar al otro paso, si se puede saltar, que es el ADN, pero ahí ya me incurre en mayores costos. Recuerden, el ADN no es como lo vimos en la serie de CSI y esas partes. Ese es el proceso de identificación por ADN resumido en un minuto, pero puede durar semanas, meses o hasta un año, dependiendo del tipo de muestra. De los dientes podemos tomar DNA, ¿sí o no? Porque los dientes son una salvación en restos antiguos, en restos óseos, porque son grandes como baúles que me guardan y me protegen el ADN. ¿De qué tejido? ¿De qué tejido extraigo el ADN? ¿Nadie? Bueno, entonces dejémoslo para pregunta de examen. Dentro de la identificación odontológica y el examen de odontología, nosotros podemos hacer muchas técnicas para recoger información y poder llegar a una identificación. Está la autopsia oral, que ya la vimos, donde podemos hacer un examen oral, intraoral, una rugoscopia y una quiloscopia, que vamos a ver un poquitito aquí más adelante qué es eso. Podemos hacer el examen de restos óseos, ¿sí? O un examen oral en un paciente vivo. En el paciente vivo, ¿puedo hacer la quiloscopia y la rugoscopia o solo en el paciente fallecido? ¿Nadie? Bueno, entonces, la rugoscopia. ¿Qué es la rugoscopia? La rugoscopia es el estudio por el cual se identifica un individuo a través de las rugas palatinas, dado su tamaño, su forma y su posición en el paladar. Estas rugas en el tiempo tienen las mismas características de las huellas dactilares. No se alteran, son perennes, ¿sí? Entonces nos permite nosotros llegar a una identificación utilizando esta configuración. Como les decía, estas arrugas son invariables, perennes e individuales. Nadie tiene las arrugas igual a los de otro paciente. ¿Por qué no las puedo usar en restos óseos? ¿Por qué no puedo aplicar este examen en restos óseos cuando tengo solo el cráneo? ¿De qué están hechas las arrugas palatinas? Claro, porque no hay tejido blando, Rafael, porque las arrugas palatinas que son tejido conectivo, tejido conjuntivo, que obviamente presenta la descomposición, como hablaba la doctora en unas clases, las clases al principio, y el fenómeno cadavérico de la esqueletización, que ya son fenómenos cadavéricos tardíos en los cuales desaparece todo tejido blanco. Por eso no se puede utilizar en restos óseos, pero en cadáveres y personas vivas sí. Y hay
actores, al igual que cuando se hicieron las nomenclaturas, que hicieron sus metodologías para poder hacer una lectura y hacer una identificación por rugoscopio. Esto, por ejemplo, de acuerdo a Silva, que es uno de los métodos que más se utilizan, eh, podemos ver que las arrugas palatinas se pueden clasificar según el tipo, simples o compuestas. ¿Y esto en qué está? En la forma. Las formas simples son puntos, rayas, curvas, ángulos, líneas sinuosas o círculos. Y la unión de varias de estas me va a formar las compuestas que son la Y o Y, el cáliz, la raqueta o formas de rama. Y de acuerdo que yo voy encontrando ese tipo de arruga, voy asignando un valor específico para esta lectura, lo que me va a dar a mí una cantidad en la ficha rugoscópica que me va a permitir a mí que la persona sea, que yo pueda decir que esa persona es la que estoy buscando. Según Silva, que es la otra tabla, pueden ser rectas, curvas, angulosas, circular, ondulada y punto. Y la combinación de estas se llaman compuestas y se suman los valores de las figuras simples. Por ejemplo, si yo tengo una Y, que es la forma de una curva con una recta, vale 3, ¿sí? Y si tengo la forma de una rama, que es un, 4 líneas rectas, por ejemplo, forman esa rama, va a valer 4. Entonces, eso se hace de la siguiente manera. Hay que tomar, porque obviamente para facilidades, se toma una impresión a la persona o al cadáver para sacar un molde, basarlo en yeso y luego proceder a sacar el modelo en yeso, marcar las arrugas y con un papel adhesivo transparente hacemos la división de las arrugas y la ubicación del rafe medio con ese puntito para poder tener 2 hemisferios. Y vamos a empezar a hacer la lectura. Y las vamos a dibujar, perdón, como en un plano cartesiano donde va a dar su ubicación por letra y número y eso me va a dar un valor. Y de esa manera yo voy a poder saber si la persona que estoy buscando es la que estoy analizando. ¿Cuál es la mayor dificultad de esto? ¿Cuál creen ustedes que es la mayor dificultad? Porque yo esto tiene que ser un caso muy especial para que lo use. Porque simplemente no tengo información ante mortem. ¿Alguien tiene un modelo o algo guardado con sus rugas palatinas? Nadie, ¿sí? Entonces, esto nos hace que un método que es una muy buena herramienta, que es como las huellas dactilares, que es único, sea difícil de implementar. Y a ello se suma otra metodología que es la keiloscopia, donde también tenemos totalmente individualizadas las líneas que hay en los surcos de los labios, ¿sí? Estas son siempre visibles, son plásticas, no se deforman y están latentes, siempre están ahí. Estas, estas líneas se pueden presentar en la región labial, que es la superficie revestida de piel y mucosa, que está considerada por los labios superior e inferior, separado por la hendidura labial. El labio superior se toma en cuenta desde la base del tabique nasal hasta la comisura, separando de las mejillas por el surco nasolabial, y el inferior desde las comisuras hasta el pliegue mentolabial. Esa es la ubicación especial de lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Aquí vemos las estructuras, también vemos los labios cutáneos que no nos importan para este tipo de examen. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver en los labios mucosos exactamente?
esto. Vamos a ver el grosor, el tipo de comisura y de hendidura labial que tienen, y a eso se le suma los surcos que estos tienen. Estos surcos se ven y se presentan muy similar a lo que es la rugoscopia, donde van a armar diferentes patrones que son únicos en las personas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de Mártir Santos y de Renault, con diferencia de 12 años, si se dan cuenta, hay una diferencia más simple el de Martín Santos que el de Renault, donde complica un poco más por la mayor cantidad de mediciones para poder llegar a una, digamos así, una fórmula que es única en cada persona, donde se saca la parte derecha del labio superior, izquierda del labio superior, inferior y derecha e izquierda igualmente, donde las líneas también se ven rectas, curvas, angulares, sinusales y también forman líneas compuestas como dos ramas, tres ramas, líneas anómalas y eso es lo que se va leyendo. Y una vez nosotros podemos tener esa huella y leerla, nos va a dar una fórmula de esta manera, de acuerdo a dónde están y la cantidad de puntos que tienen. ¿Qué me dice cuál sería el problema de esta metodología? Que es un problema que también a veces presentan la dactiloscopia. ¿Alguien? Simplemente porque ¿de dónde van a tomar ustedes una huella labial para comparar? En una escena del crimen, como en las películas que vemos que nos gustan de thriller, de pronto encontramos una copa de vino con labial rojo con una huella ahí, la podemos tomar. Pero de resto, ¿de dónde vamos a tomar nosotros las huellas labiales? La técnica en sí implementarla no es lo difícil, Ana Luz, lo difícil es recoger la muestra para comparar, porque como todo, como desde que empezamos a ver esta clase, ¿cuál es la mayoría de métodos que utilizamos? Comparativos, como la mayoría de las cosas en forense. Si no hay cómo comparar, quedamos detenidos. Entonces, los métodos de identificación eh, indiciarios requieren, y todos los métodos de identificación requieren un análisis general del cuerpo, donde podamos nosotros eh, describir los objetos personales, los documentos de las personas, las joyas, los tatuajes, las cicatrices, los lunares, las manchas de nacimiento, toda señal particular que creamos que nos pueda ayudar a la individualización de una persona. Después de recolectar esto, podemos pasar ya a métodos de identificación como la dactiloscopia, la odontoscopia, odontología y el análisis de DNA. Si se dan cuenta, estas son fotografías donde donde se aplica todo este conocimiento de la identificación que nosotros vamos a poner en práctica en el seminario que tenemos en 15 días, si mal no recuerdo qué es, ¿m? En el cual vamos a tratar de identificar unas personas. Las patologías que puedan tener estas personas, todo lo que tenga que ver con odontología, muestras biológicas y finalmente la identificación por ADN. El ADN siempre rinde, siempre podemos saber quién es alguien por ADN. ¿Se puede o no se puede?
Eso lo conversamos la sesión anterior. Bueno, ya saben que no se puede. No siempre va a haber el ADN, ¿sí? También se pueden encontrar con una quimera y eso sí es un rompedero de cabeza, si no hay antecedentes. Entonces, dentro de este mismo proceso de identificación, nosotros tenemos que realizar toda esa recolección de antecedentes ante-mortem de una persona o de unas personas, dependiendo sea el caso, para que nosotros podamos recabar información individualizante. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En historias clínicas que se pueden pedir a las entidades de salud, em, universidades, entidades de régimen cerrado, a la familia, y esto puede traer radiografías que nos pueden ser de gran ayuda, aparte de lo que es ¿cómo se llama? La información que venga incluida en la historia clínica, para que también podamos nosotros luego hacer un examen macroscópico, ya sea del cadáver, restos o de la persona viva, ayudados también por radiografías si tenemos la posibilidad, para poder hacer una descripción de todos esos hallazgos post-mortem, porque yo lo pongo aquí porque es con lo que más trabajamos, ¿sí? En una ficha dental y tomar las radiografías para llegar a hacer esto que tenemos acá. Una comparación donde vamos a encontrar la mayor cantidad de puntos de coincidencia explicables lógicamente y fehacientemente para poder dar fe de que es la persona que estamos buscando. ¿Qué ven ustedes aquí, por ejemplo, de algún punto de los que señalamos o uno que no esté señalado que nos pueda decir que estamos hablando de la misma persona? ¿O piensan que esta no es la misma persona? Porque aquí tener en cuenta algo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr esta comparación aparte de eso, con respecto a las imágenes? Tenemos que lograr que sea una angulación muy parecida a la radiografía original para poder ver las diferentes estructuras o características que estamos viendo acá. Acá estamos viendo características como la forma de esta cofia metálica, las caries que presenta el premolar. También hubiera podido mostrar el cálculo dental que se ve acá, que se ve acá, que son el mismo. La forma del tratamiento de obturación del tratamiento, del relleno del tratamiento de conductos, ¿sí? Y muchas cosas más, el pulpolito que está intracameral de este primer molar, y muchas otras cosas características se van dando paso a paso y eso es lo que me va a individualizar una persona. Entre más características tenga, mucho mejor. Pero también hay que tener en cuenta que hay características que son, que con una sola característica también puedo llegar a identificar a alguien, o una sola radiografía, mejor dicho. Por ejemplo, si en este espacio aquí, donde le estoy señalando, que es el mismo de acá, hubiese un diente, por más que las otras características sean similares, ya estaría yo diciendo que no es la persona que estoy buscando. ¿Por qué? Porque se me presenta una discrepancia absoluta, porque está bien que en antemortem esté el diente y en postmortem no esté, yo lo puedo explicar, pero que en antemortem no esté y en postmortem esté el diente natural, eso no lo voy a poder explicar.
Y cuando finalmente nosotros tenemos toda esa información, vamos a poder emitir una conclusión para esta identificación. Y esta puede ser positiva, que es donde nosotros no tenemos lugar a duda de que la información antemortem y la información postmortem que estamos comparando pertenecen a la misma persona. De exclusión, donde tampoco tenemos duda alguna en que la información antemortem y la información postmortem no pertenecen a la misma persona. Existe otra manera de identificar que es un acercamiento, que es una posibilidad, pero hay algo que no nos termina de convencer, por lo cual no nos genera ese grado de que sea indubitable, por lo que recomendamos hacer exámenes complementarios en aras de poder identificar a esta persona. ¿Qué examen complementario podemos estar diciendo que se haga? Un análisis genético. Y una tercera es que no podemos llegar perdón, la cuarta, no podemos llegar a ninguna conclusión si eso no es la persona por falta de información, sobre todo ante muerte. Porque yo puedo tener todas las características muy individualizantes en un restos óseos o un cadáver, pero si no tengo la información anterior o un familiar que me la pueda proporcionar o un, ¿cómo se llama? Un profesional que me la proporcione, esa persona va a quedar sin identificarse. ¿Entienden eso? Bueno, dentro de este mismo proceso, los problemas de la identificación tienes que tenerlos claros y es para que los dejemos ya perfectamente dichos. El tipo de nomenclatura que se utilice, el tipo de escritura que utilicemos o de legibilidad que se haga, porque una de las cosas que se pide cuando se hace una historia clínica es llenar con letra legible. ¿Ustedes entienden qué dice ahí? Es una receta, pero ¿entienden qué dice ahí? La mitad no. Y también tienen que tener en cuenta que las historias clínicas pueden venir en otro idioma. Aparte de eso, la falta de material para analizar o de información ante-mortem para poder comparar. ¿Está claro eso? Porque si está claro, me van a decir si esta es la misma persona. Ante-mortem es arriba, post-mortem es abajo. ¿Quién se atreve? ¿Nadie se atreve? ¿Están como al revés la radiografía o no? ¿Por qué dices que están al revés? Keila dice que no es la misma. Ana Luz me dijo que están al revés las radiografías.
Ana Luz, estás en lo correcto. Son las mismas, pero están invertidas. O sea, no es la misma radiografía, sino es la misma persona, pero están invertidas. Por eso es muy importante cuando recibimos un set radiográfico saber la orientación. Y nunca, nunca, físicas o digitales que se tienen ahora, pero sabiendo cuál es el derecho y cuál es el revés, que venga identificada esa parte. Porque aquí yo les estoy mostrando una fotografía y en una fotografía uno no debe. Porque claro, tú, por eso te pregunté cuando me dijiste, están al revés. Y yo te pregunté, ¿en qué te basas para decirme que están al revés? ¿Hay algo que te diga que están al revés? Aquí no podemos ver el dot de una radiografía física. Y muchas veces las radiografías digitales traen una marca que siempre va a quedar hacia el mismo lado que le dice cuál es el derecho y cuál es el revés. Por los puntitos estaba viendo, pero no sé si era Claro, eso. pero si te das cuenta, una tiene puntitos, la otra no. ¿Te das cuenta? La de arriba no tiene los Sí, sí, doctor. puntitos. Sí, doctor. La de Pero no arriba sé, me tiene... parecía raro, más que nada como que No, los no, no, no. veía al No, revés, no, entonces quizás la está chunté perfecta la nomás. apreciación. No, pero Sí, está una perfecta la apreciación. apreciación. Pero si tú te das cuenta, en la radiografía inferior derecha, veo una corona que es exactamente igual a la radiografía inferior izquierda de la parte postmortem, solo que está como al revés, Sí, esa es la que yo había visto. ¿sí? Y hay otras características que son muy similares. Si te das cuenta, por ejemplo, estas amalgamas aquí, en esta inferior, se parece mucho a lo que es esta de acá. Sí, pero yo solo con esto me puedo dar una idea, pero me tengo que sentarme a analizar y a ver cuál es el derecho, cuál es el revés, porque claro, mira, aquí hay dot, pero no sé si el dot está hacia adentro o hacia afuera, porque aquí todas estas son radiografías que están escaneadas, son radiografías análogas, no digitales. Vayan teniendo eso en cuenta porque recuerden que vamos a hacer un seminario donde vamos a aplicar estas cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Les queda claro qué es lo de la identificación odontológica y hasta dónde podemos llegar y nosotros como odontólogos sin ser forenses podemos ayudar o no ayudar a la identificación de una persona? ¿Les queda claro? Dicen que sí. La Rayen dice que Ra- sí. Ana Luz también, Hernán. Hernán también. Sú- Súper, súper. ¿Tienen alguna duda de la clase de hoy? Esta es la primera parte. Como les comentaba al principio, la segunda mitad de la clase es asincrónica. Ya se las liberé, así que pueden ir a los módulos y la van a encontrar ahí para que la puedan ver. Em, Acuérdense, por favor, bueno, tenemos una clase más. El próximo miércoles es la charla. Y la próxima semana tenemos la clase de desastres masivos, ¿ya? Esa clase es súper importante porque es la base para el seminario, así que por favor traten de asistir para que no estén muy perdidos después, ¿ya? Porque el seminario consta en la identificación de restos en grupo, entonces si no van a la clase, si no les queda muy clara esta parte, les va a costar, ¿ya? Así que vean las clases, cualquier consulta nos pueden hacer y nos vemos la próxima semana entonces. Con gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Que les Que vaya estén muy bien. bien. Tengan buena tarde.
Chao, chao, que les vaya bien, que descansen. No, deja. No me deja echarlos. Porque no reclamaste el anfitrión, ¿o no? Pero sí, lo reclamé y me tocó iniciar sesión y todo, y ahora no sé por qué. ¿Y cuál es la clave del Estaba anfitrión? en el mail. Ya, espérate, aquí lo tengo. En el mail, la que dice, ¿Dónde estaba el link, el que te reenvié? si no, no, por eso. Lo que dice, la idea de la reunión es la clave. Sale el listado, cómo ingresar, cómo reclamar anfitrión y la clave. Ah, 010010. Ya, sí.